Muy buenas tardes y bienvenidos al cuarto seminario de la salud de la Semana Mundial de la Salud Pública 2025. Este evento anual es organizado por la Federación Mundial de Asociaciones de Salud Pública. Reúne a instituciones, comunidades y líderes en salud pública de todo el mundo para reconocer la labor esencial de la salud pública y su fuerza laboral. Mi nombre es Michelle Herrera Corbalán, interna en la Federación Mundial de Asociaciones de Salud Pública y tengo el honor de ser su moderadora durante esta sesión. Este seminario se enmarca en la Semana Mundial de la Salud Pública, cuyo lema este año es Redefiniendo la equidad, descolonizar la salud pública para un mundo más saludable. La Semana Mundial de la Salud Pública 2025 nos invita a cuestionar las estructuras tradicionales, abordar las desigualdades históricas, reconocer la diversidad de contextos sociales y promover políticas inclusivas que sitúen la equidad en el centro de los sistemas sanitarios. El título del seminario de hoy es Crisis en el mercado asegurador de las ISAPRES en Chile y la urgencia de la evaluación de tecnologías sanitarias. Nuestra expositora invitada es la destacada economista de la salud Daniela Sac Herrera. Daniela es ingeniera comercial de la Universidad de Chile, magíster en economía de la Pontificia Universidad Católica de Chile y máster en economía de la salud y farmacoeconomía de la Universidad Pompeu Fabra. Actualmente es socia fundadora de SUB y Asociados, consultora para organismos como la OPS y el BID, evaluadora experta de programas públicos y docente en varias universidades chilenas. Durante más de una década trabajó en la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda de Chile, liderando iniciativas claves como la implementación del sistema de pago por resultado en hospitales públicos y participando en el diseño de políticas como la Ley Ricarte-Soto para tratamientos de alto costo. La sesión comenzará con una presentación seguida de una sesión interactiva de preguntas y respuestas. Si tienen alguna pregunta, agréguenla en la sección de preguntas y respuestas Q&A. Daniela, muchísimas gracias por acompañarnos. Adelante, por favor. Muchas gracias, Michelle, por la oportunidad de estar hoy día con ustedes y a la World Federation, ¿no es cierto? Por esta semana, ¿no es cierto?, tan intensa de actividades que han tenido y por, bueno, la discusión y conversación que vamos a tener el día de hoy. El título, ¿no es cierto?, de esta presentación me invitaba, ¿no es cierto?, a hablar de la crisis en las ISAPRES. Las ISAPRES son el seguro privado de salud que tenemos en Chile y la urgencia de la evaluación de tecnología sanitaria. Se ven como dos temas separados, pero he hecho la conexión entre ambos mundos y también entendiendo que este es un webinar global. em, Quisiera explicar un poquito, ¿no es cierto?, cada concepto que a veces son muy chilenos, ¿no es cierto? Mis conflictos de interés, bueno, yo soy consultora, pero esta actividad, por supuesto, es no remunerada ni nada por el estilo. Em, yo quería iniciar esta conversación generando un marco de trabajo, un poco para entender cómo conectamos temas, ¿ya? Estamos hablando de crisis de aseguramiento, pongámosle esa verde, y la evaluación de tecnología sanitaria. Y uno dice, por qué se juntan estos dos temas o cómo podría juntarse? La verdad es que no hay que olvidarnos de qué es lo que nos llama, el objetivo, ¿no es cierto?, eh, principal, o a lo que se resulta de las múltiples acciones y actividades que hacemos en salud, en el sistema de salud. Nosotros, por supuesto, el objetivo final es mejorar la salud de la población, pero si se fijan en este marco analítico, que es de la Organización Mundial de la Salud, eh, del año 2022, en la última actualización del marco, está, por supuesto, la mejora de la salud y la protección financiera, el enfoque centrado en las personas, la equidad, ¿no es cierto?, y la eficiencia. Fíjense, este llamado a la eficiencia no es menor y está en el mismo posicionamiento que equidad. Y en los objetivos intermedios se vuelve a insistir en la eficiencia, en la ejecución de las prestaciones de salud y en la equidad en la prestación de servicios. ¿Cómo llegamos a eso? A través de las funciones de nuestras acciones en el sistema de salud que tienen que ver con la gobernanza, que son las reglas del juego, ¿no es cierto? Las leyes, la normativa, el cómo generamos los recursos para el sector salud, cómo finalmente entregamos la prestación de servicios y cuál es la forma de financiamiento. Si se fijan, hablar del financiamiento
además de hablar del aseguramiento, tiene relación en cómo esos recursos llegan a ser prestaciones, ¿ya? Y esas prestaciones tienen que haber sido definidas de alguna forma, y eso lo da la gobernanza. Y es ahí donde debiese estar las reglas del juego para una evaluación de tecnologías sanitarias, y es acá que el financiamiento tiene que funcionar para otorgar una buena calidad y de prestación de servicios, que a la vez contribuye, un buen sistema de financiamiento contribuye a la eficiencia y a la equidad también. Entonces, como está todo interconectado y cada una de las hitos, tareas, materias que se abordan en las funciones de los sistemas de salud impactan, por supuesto, en toda la cadena productiva, progresivamente en toda la consecución de objetivos, en mayor o menor medida, pero en un todo. Lo que uno siempre quiere motivar acá y que comprendamos es el contexto, ¿ya? Porque hablar de crisis de aseguramiento y evaluación de tecnología sanitaria va muy de la mano con entender el gasto en salud. Las cosas, las actividades, cualquier actividad, nada es gratis en la vida. Y los estados, las personas pagamos por tener salud, ¿ya? Cuando uno dice la salud es gratis, bueno, si la es gratis para uno porque no lo pago de mi bolsillo, pero el sistema sanitario lo está pagando. Y eso implica que se está asignando recursos que probablemente vienen de la recaudación o de cotizaciones, impuestos obligatorios para el sistema de salud para poder financiarlo. El gasto promedio en salud, el año más actualizado que nos entrega el reporte de la OCDE del año 2023, es que el promedio de la OCDE en gasto es 9,2 puntos del PIB. Y siendo el porcentaje de gasto de bolsillo en promedio para los países de la OCDE menos de un 20% de eso. Y la verdad es que se gasta bastante, ¿no es cierto? Hay países que gastan muchísimo. Por supuesto que gastar muchísimo no significa hacerlo bien, ¿ya? Pero son señales de la importancia relativa y por lo tanto de la demanda que hay por financiamiento para atender situaciones de salud de la población, ¿ya? Estos son gastos, como muestro en el gráfico a continuación, em, que en salud, que es la línea azul oscura, en general, la tasa de variación anual es que reciente, obviamente para el año de pandemia explotó y hubo después una caída porque hubo una contracción por parte de las economías ajustando este incremento de emergencia por pandemia, que después va a volver a las cifras históricas. Pero lo que yo quería señalar con este gráfico es que la tendencia en el tiempo, en general, es siempre el crecimiento. Y el crecimiento, en algunos casos, muy por sobre del crecimiento del el PIB bruto, o sea, el PIB, el PIB per cápita, ¿ya? Entonces, el, esta disociación de que tenemos un aumento en el gasto en salud, que no siempre va en la misma velocidad que el aumento del Producto Interno Bruto de la economía. Eso genera una tensión, ¿ya? Porque tienes gasto creciente, pero no tienes los ingresos de la misma cuantía del crecimiento. Por lo tanto, significa que tú estás priorizando o destinando recursos de otras áreas para inyectar al sector salud. Entonces ahí viene, ¿no es cierto?, la pregunta de si este gasto es lo que corresponde, si estamos obteniendo todo lo que tenemos que obtener, si es suficiente, si está siendo bien gastado o no está siendo bien gastado, porque son muchos los recursos, ¿ya? Este es un gráfico que yo quería poner en contexto de América Latina. En América Latina, esta es la distribución en torno al gasto en salud como porcentaje del PIB de cada país. Lo quería señalar porque el gasto en Latinoamérica, en general, en promedio, es por debajo del promedio de la OECD. Solamente los países que tienen las barritas por sobre la línea celeste tienen un gasto más cercano al promedio del 9,2, 10 puntos del PIB, y esos son, el principal es Brasil.
Pero lo que más llama la atención en nuestra realidad latina es el gasto de bolsillo. El gasto de bolsillo es muy relevante y sigue siendo muy importante para financiar salud, ¿ya? Y eso es una debilidad, ¿ya? Porque si las personas no tienen los recursos para financiar, por lo tanto no tienen acceso a salud efectivamente, ¿ya? Y por lo tanto, el llamado siempre a todos los sistemas de salud es aumentar la base general para efectivamente mantener un gasto estable en salud. Em, Ahora bien, yo les dije, el gasto en salud en los países latinoamericanos son inferiores que la OECD, ¿no es cierto? Tenemos mayor aporte del gasto de bolsillo y eso va con una correlación en el fondo con nuestra capacidad de recaudación fiscal en América Latina. Esto es la recaudación fiscal como porcentaje del PIB, datos extraídos del FMI. Y por supuesto, cuando uno hace el análisis estadístico, uno muestra que efectivamente hay una correlación, si uno, entre mayor recaudación y gasto público en salud, ¿ya? Por lo tanto, si queremos gastar más en salud, aparte de priorizarlo, necesitamos aumentar la base de los recursos disponibles. Ahora bien, no es solamente llegar y decir, tengo más recaudación y por lo tanto gasto en salud, porque necesitamos ver que eso sea eficiente, de equidad, que contribuya al acceso y todos los otros atributos que hemos señalado. Por lo tanto, acá hay una decisión del qué hacer permanentemente. Si fuese tan fácil, ¿no es cierto? No estaríamos acá. Ahora bien, uno dice, bueno, entonces hay que aumentar la base. Ya, el gran tema es que nosotros como mundo, se espera que el mundo crezca en términos de sus productos internos brutos en promedio un 3,3%, lo cual se entiende que es bajo, y América Latina como región un 2,5%. En el caso de Chile se habla de un 2 y algo, lo cual son cifras bastante pequeñas para efectivamente pensar que eh, por aumento de los ingresos vamos a tener mayor recurso para el gasto en salud, ¿ya? Por lo tanto, eso nos tensiona a evaluar el gasto y a tomar mejores decisiones. Como la invitación acá es hablar también de la crisis, ¿no es cierto?, sanitaria, y entendiendo que este es un webinar para múltiples actores, Chile tiene un sistema mixto de salud, mixto en términos de su aseguramiento y de su provisión en términos de los prestadores. Tenemos sector público y sector privado. El sector privado es la ISAPRE. Este es un esquema de todos los conjuntos de paquetes de beneficios que tenemos que están regulados por ley, ¿ya? El sistema chileno tiene igual un nivel de fraccionamiento medio. He visto en Latinoamérica otro tipo de estructuras en el fondo, pero nuestro sistema, como muchos de América Latina, son fraccionados, ¿ya? Son segmentados por seguro y fraccionados en la prestación de servicios, que es a diferencia de lo que pasa en los países, como veíamos, más desarrollados de estilo europeo, en donde todo es más centralizado y no hay tanta diversidad. Esa diversidad también tensiona, ¿ya? Y tenemos dos mundos en el fondo, en Chile, el sistema público y el sistema privado. Sistema privado de ISAPRES, que es el que entró en crisis, ¿ya? Acá tenemos todo este conjunto de esquemas de beneficio, digo, cada uno es un mundo propio, y lo que yo quería señalar es que desde el sistema privado, que atiende o atendía al 20%, no, menos del 20, 17% de la población, hoy día está llegando al 10% de la población chilena, producto de una consecutiva de cambios que se han generado y de la atención del sistema. Las ISAPRES son, ¿no es cierto?, con seguro de salud, hay ISAPRES, son 6 las abiertas en las cuales todo el mundo puede acceder y 3 que son cerradas, que son propias efectivamente para ciertas empresas, ¿ya? Entonces es un mundo aparte. Recaudan el 7% de salud, entregan un plan de beneficios, se contrata individualmente, existe la preexistencia como barrera a la entrada y por lo tanto, en este mundo, las ISAPRES, hasta que se desencadenaron muchas cosas, generaban una barrera por preexistencia
y también discriminaban en términos de los cobros por sexo y edad, ¿ya? La crisis que nosotros tuvimos en Chile en este tema del aseguramiento, la verdad fue surgió un proceso de crisis. En el fondo, nosotros tuvimos un, un periodo de tiempo de más de 10 años con hartos llamados de atención en términos de lo que pasaba en el sistema de aseguramiento privado, que discriminaba por sexo y edad, lo cual es para Chile inconstitucional. ¿Sí? Y ese día fue la primera llamada de alerta en el año 2010. De ahí, lamentablemente, no se hizo mucho en términos legislativos ni normativos. Nuevamente, la gobernanza no se adecuó. Y recién ya en el año 2019, antes de pandemia, nuestra Superintendencia de Salud regula la materia estableciendo la no discriminación por sexo, ¿ya? Y restringiendo la diferencia entre edad. ¿Por qué? Porque es un sistema en el cual nosotros pagamos, pero en el fondo no logramos compensar y no es equitativo porque las mujeres pagaban más. Mujer en edad fértil pagaba más, ¿ya? ¿Por qué? Porque es un seguro pensado de forma individual y no colectivo y estaba ajeno a los principios de la seguridad social y ajeno a los objetivos que le habíamos señalado antes, que es de acceso, eficiencia y equidad. Posteriormente, en el año 2022-2023, en verdad existe una alta judicialización por el tema, dictámenes de la Corte Suprema de Chile, contexto, el sistema judicial chileno es independiente del Ejecutivo y mandata, la verdad, a utilizar eh, la tabla de factores, que es esta no discriminación por sexo y edad, obligatoria para todas las agencias, y tiene un fenómeno retroactivo. Y ese es el gran tema, porque se dictamina en el año 2022, pero es retroactivo desde el año 2020 hacia adelante. Estas son materias bastante técnicas para este webinar, pero quería dejarles en contexto que acá en estos 2 años, 2022 y 2023, hubo mucha injerencia desde el aspecto judicial para llegar finalmente a la llamada crisis de la ISAPRE. Y esto es un reflejo de que no se adecuó la gobernanza en un conjunto, en un periodo de tiempo de más de 10 años. Como decía, hubo una altísima judicialización y eso también fue uno de los motivos por los cuales se dictaminó lo que se ha llamado en Chile el supremazo, ¿ya? Que es esta regulación hacia las ISAPRES que no pueden discriminar, tienen que ocupar la tabla única de factores definida por la Superintendencia de Salud de Chile, más otras materias que vamos a ver más adelante. Lo que quería señalar porque eran los juicios contra las ISAPRES desde las personas, por el alza de los precios, por el alza del precio del plan general, del conjunto que tenemos para GES, entre otras materias, y el aumento del precio del plan base general se debe efectivamente a edad y sexo, ¿ya? Por ahora acá no está el tema de las preexistencias, ¿ya? Como digo, el fallo de la Corte Suprema que nos desencadena en la crisis en la cual estuvimos 2 años iterando, surge el 2022 y es súper claro en el fondo que genera esta obligación de la ISAPRES a cómo cobrar, cómo definir este precio del plan de salud. Y lo más complejo fue el efecto retroactivo del mismo, porque rompe el esquema de precios anterior y genera una deuda. Y es ahí donde viene el tema de la sostenibilidad y la crisis de la ISAPRE. Genera un nivel de deuda calculada, que significa que es la plata, los recursos que nos debiesen haber devuelto las ISAPRES. En su momento, el llamado a atención fueron que eran 1.400 millones de dólares, ¿ya? Y si uno aplicaba literalmente el dictamen, el fallo de la Corte Suprema, era con un pago inmediato. Eso generaba la crisis era la quiebra, ¿ya? De este conjunto de instituciones aseguradoras de salud, lo cual no es solamente que afecte a la aseguradora, genera un efecto sistémico en Chile porque los prestadores son públicos y privados y la verdad es que si caían las ISAPRES,
también teníamos un problema de caída de prestadores privados y hoy Chile tiene una capacidad bastante exigida en la red pública, por lo tanto, no es una variable que uno quisiera como hacedor de política pública que también se afectaran los prestadores privados. Dado lo anterior, que implica este monto a pagar, probabilidad de quiebra masiva y de corto plazo, se genera la necesidad de una ley corta para darle una sostenibilidad transitoria al sistema, porque no arreglan los factores de fondo de un funcionamiento de ISAPRE. Las ISAPRES en Chile funcionan como aseguradoras, como normales. Y por lo tanto, eh, por eso uno dice es una ley corta y hoy día, después, posterior a toda esta tramitación, se ingresó otro proyecto de ley que vamos a hablar más adelante. Entonces, como digo, la ley corta lo que buscó fue darle cumplimiento a este fallo, que fue en parte definir una fórmula, método de cálculo de los montos por pagar, de lo que te cobraron en exceso, ver la sostenibilidad del sistema, dar la posibilidad de un cumplimiento en el tiempo. O sea, acá se pactó que fuera con un máximo de hasta 13 años el pago de las devoluciones. Y surgió la oportunidad de legislar para que el Fondo Nacional de Salud, que es nuestro seguro público, tuviera una modalidad adicional de atención que se llama modalidad de cobertura complementaria y que lo que busca es facilitar el acceso de la población FONASA a los seguros de segundo nivel o capa, seguro complementario, ¿ya? Em, Hoy día en Chile estamos en la implementación de la ley corta desde el año 2024, septiembre, en lo cual se recalcularon los montos adeudados, se está generando un plan de pago, se exigió un plan de ajuste a las compañías de salud, a las aseguradoras. ¿Por qué? Porque el sistema de cobro de la ISAPRE es en función de los gastos. Y si el sistema, en el sistema privado de salud, no tiene un modelo de atención basado en necesidad, sino en lo que yo quiero que me atiendan también, que es fee for service, es solamente una espiral de costos, la verdad. Y por lo tanto, la espiral de costos lo terminaba pagando el mismo afiliado. Entonces, acá también se genera la obligación a las ISAPRES de hacer un plan de ajuste en términos de su estructura de costos de administración y en el fondo motivar a una mejor gestión también y generación de incentivos contractuales diferentes con sus propios prestadores, ¿ya? Contener costos. Hoy día ha habido una migración importante desde las personas que estaban en el sistema privado al público y ahora se espera nuevos cambios porque los planes privados de salud siguen aumentando sus precios, ¿ya? Y nuevamente estamos en una situación económica global en la cual no existe eh, mayor dinamismo, por lo tanto la capacidad financiera de las personas no es la misma que hace 5 o 6 años atrás, ¿ya? Entonces, esto está en tensión permanente. El sistema privado de salud se ha caracterizado, a diferencia del sector público, porque tiene, o sea, señalado, ¿no es cierto? No tengo una prueba fehaciente, pero de una mayor calidad de infraestructura, mayor rapidez, ¿no es cierto? No hay listas de espera como en el sector público, tengo acceso a especialistas, a tecnologías sanitarias de innovación, entre otras cosas, de acuerdo al plan que yo pague. Esta dualidad de los dos sistemas genera, obviamente, una inequidad, ¿no es cierto?, al nivel del sistema de salud chileno. Bueno, frente a eso, esta crisis, surgió esta oportunidad, ¿no es cierto?, para el FONASA de generar una nueva modalidad de atención, que es esta cobertura complementaria, y lo que busca es que desde el seguro público, ser un intermediario, ¿no es cierto?, un agregador de demanda, y juntar, convocar, ¿no es cierto?, que las personas de FONASA que puedan pagar por un seguro adicional a lo que ya es obligatorio pagar, a este seguro complementario que está regulado por las bases que estableció el seguro público y creo que la principal característica es que establece una prima única para todas las personas que, que se adhieren al seguro, por lo tanto no discrimina ni por sexo ni por edad, ¿ya?
¿Cómo se construye todo esto? Estamos en proceso. Hoy día está abierta la licitación para que las compañías de seguro postulen para ser el asegurador. Y obviamente prestadores que tienen que estar involucrados han sido llamados a participar también siendo parte del fondo de esta red de modalidad de cobertura complementaria. Ahora bien, esta es una solución eh, difícil, ¿no es cierto? Tiene aristas positivas y negativas, pero puede seguir profundizando también las inequidades, porque solamente van a acceder a mayor protección financiera aquellos que sí pueden pagar un seguro complementario en el sistema público, ¿ya? Entonces, las soluciones que se han dado en este último tiempo, dado la crisis, tienen bemoles, por decirlo de una manera, ¿ya? Y van a tener distintas consecuencias. Por una parte, estos seguros puedan disminuir, ¿no es cierto?, los gastos de bolsillo, que es el gasto ex post, pero tú tienes un pago ex ante, ¿ya? Son solidarios en el fondo porque pagamos todos lo mismo, independiente de si cuánto tú lo ocupes más o menos, pero nuevamente generas distintos conjuntos de atenciones, tanto de prestaciones como de protección financiera, en el sector privado, en el sector público tradicional y en este sector público que va a tener esta opción de acceder a un seguro complementario. Por lo tanto, se van a dar inequidades, ¿ya? O sea, en términos de quiénes pueden acceder o A o B. Lo que se está buscando también con la modalidad de cobertura complementaria es tener una modalidad de atención para la persona FONASA que sea más similar a lo que obtendría en un sistema privado de salud. En todo este proceso que fue altamente complejo, legal, se abordaron muchos acuerdos políticos, que es ingresar distintos proyectos de ley para reformular el sistema privado de salud a largo plazo, reformular o mejorar el sistema público de salud, los sistemas de salud, las licencias médicas. ¿Por qué? Porque tenemos un problema de alto gasto, no tenemos más recursos, hay que buscar cómo eficientar el gasto y generar desde el sector público, FONASA y su red, una mayor resolutividad dado los recursos que se tienen. También fortalecer a la Superintendencia de Salud, pero ninguno de estos acuerdos políticos ha mencionado la evaluación de tecnología sanitaria, aun cuando les he explicado, ¿no es cierto?, que tenemos un tema en que tenemos una demanda creciente, se definen beneficios, se define protección financiera, pero no están definidos los procesos para la toma de decisión, que al final de cuentas la evaluación de tecnologías sanitarias es un proceso para contribuir a las decisiones y para que no sean discrecionales, ¿ya? O sujeta a las personas que están en ese momento del tiempo. Un aspecto relevante que quisiera mencionarles es que esto es una evidencia de que los cambios a los sistemas de salud son muy complejos y son incrementales. O sea, ya no se dan esta borrón y cuenta nueva, ¿no es cierto? Que sería un cambio discreto de la estructura. Eso es muy difícil de hacer y por lo tanto uno tiene que pensar en cómo avanzamos por etapas, ¿ya? El proyecto de ley de ISAPRES que les mencioné, que es lo que está discutiendo este año, es la ley larga, es post este proceso, establece el principal objetivo mismo es eliminar las preexistencias, que es esta barrera de entrada, ¿no es cierto?, por mi perfil de comorbilidades, ¿no es cierto?, estado de salud antiguo, etcétera, y establecer mejores reglas del juego, establece un plan de beneficio, pero se queda corto en cómo se define, porque genera una estructura institucional bastante liviana, ¿ya? Y no habla en ningún momento este proyecto de ley de evaluación de tecnologías sanitarias como proceso, ni de criterios de inclusión o exclusión para definir el conjunto de beneficios y el conjunto de la cobertura financiera, que sería el reembolso, ¿ya? Pero es un proyecto que avanza en temas bastante estructurales del sistema privado de salud y ojalá, ¿no es cierto?, en nuestro Parlamento, Congreso, se discuta en profundidad y se mejoren algunos aspectos que, por supuesto, se podrían mejorar sin ninguna duda.
y es un muy buen avance en el fondo los aspectos que acá se señalan en términos de buscar los reaseguros, ¿no es cierto? Tener beneficios, regular los beneficios adicionales y sobre todo, como dice, regular que efectivamente no exista esta discriminación por preexistencias. Posteriormente, en el verano, nuestro verano chileno que fue en enero, se ingresó otro proyecto de ley comprometido que da cuenta principalmente de todas estas materias que yo les señalo acá: modernización de los sistemas nacionales de salud. Ay, algo se borró. El fondo, fortalecer al seguro público, crear un servicio nacional de salud digital, mejoras al Instituto de Salud Pública en aspectos regulatorios, a la central de abastecimiento, que es la que compra centralizadamente, y generar mayores incentivos y cambios normativos para mejorar la productividad de los prestadores públicos. En lo que corresponde a lo que serían los beneficios de salud, que es lo que te tienen que entregar, ¿no es cierto?, el sistema. Nuevamente, acá no se habla nada de evaluación de tecnología sanitaria y es un punto débil de esta propuesta, pero nuevamente en la discusión legislativa son puntos, por supuesto, que se pueden levantar entre los involucrados y adicionar. Yo creo que todos ya tenemos muy claro que necesitamos una lógica para definir qué es lo que el sistema va a entregar en vista de que yo no puedo gastar si no tiene una rentabilidad clara. Y que tengo que priorizar, porque si tengo recursos limitados no lo puedo hacer todo al mismo tiempo. Esto nos lleva a tomar decisiones. Esta crisis de las ISAPRES, ¿no es cierto?, que es un llamado de atención. Llamado de atención en términos de no podemos pasar 10 años sin hacer nada cuando ya habían alertas y tienes un sistema saturado de juicios. Por otra parte, no puedes quedarte de brazos cruzados si tienes un sistema público que está sobrepasado, con una alta lista de espera, que no genera prestaciones que a nivel europeo son el estándar de cuidado, por decirlo de una manera. ¿Ya? Chile es un país privilegiado dentro de la región, tiene un alto nivel de beneficios, de paquetes, y tenemos indicadores sanitarios a nivel de la región muy buenos. Pero eso no significa que no se quede tranquilo, uno tiene que ir siempre más allá. Pensando en eso, en cuáles son nuestros objetivos de largo plazo, em, todos los países, la gran mayoría que estamos, ¿no es cierto?, asociados a la Organización Mundial de Salud, ¿no es cierto?, estamos buscando avanzar en el concepto de salud universal, que es que se le otorguen las prestaciones que las personas necesitan en la calidad, en la cantidad suficiente, ¿no es cierto?, cantidad y calidad suficiente para que sean efectivos y que no conlleven un perjuicio financiero, o sea, producir el gasto de bolsillo, ¿ya? Bueno, todo esto se tiene que dar en la medida de que yo voy poniendo los recursos donde corresponden y generando las regulaciones para que las distintas instituciones, dentro de cada uno de sus roles, apunte a este objetivo. En este estudio que yo les presento acá, que se publicó la semana pasada por la CEPAL, en la cual fui coautora, analizamos el estado de situación de la TAM, ¿ya? En términos de los países de Latinoamérica, en su avance a este concepto de salud universal, en la gran mayoría de los países hay un retroceso post pandemia, ¿ya? Hay un indicador que parte del 0 al 100, el 100 sería lo máximo, si uno ya tiene 80 puntos es súper bueno, por decirlo de una manera. El promedio de la región, hoy día, en el presente, en la última medición, ¿no es cierto?, fue más bajo por el tema de la pandemia. Antes veníamos a 75. Chile, Colombia, Uruguay son los que tienen un mejor puntaje en esa materia. O sea, estamos alcanzando lo que es el conjunto de acceso a prestaciones, pero fallamos en protección financiera porque tenemos un alto gasto de bolsillo. Este indicador es un conjunto básico, por decir una manera, de prestaciones sanitarias, ¿ya? Eh, entonces, bueno, perdón. Siguiendo el discurso, ¿no es cierto? ¿Cómo avanzamos en esto? Tenemos restricciones presupuestarias, tenemos una crisis, ¿no es cierto?, de aseguramiento. Yo no creo que este tema de el seguro de salud, las brechas de financiamiento, las listas de espera, no son un tema ajeno, no es propio de Chile.
es global y la pandemia, por supuesto, te presiona a que tú tengas aún más lista de espera y tienes población más enferma que antes, ¿ya? Em, este es un desafío para todos los sistemas. Entonces, todos los cambios que se hagan tienen que tener en cuenta el objetivo que es cómo avanzamos a ser universal, cómo somos más eficientes, porque más plata probablemente el Estado o el gobierno, o no voy a poder aumentar la cotización, o sea, el pago individual, cómo gasto mejor, o si en verdad puedo inyectar más recursos, cuánto más tengo que inyectar, pero que eso me tiene que ser muy efectivo y en la población para cambiar la tendencia del gasto futuro. La proyección es lo que nos agobia. La tendencia del gasto es hacia futuro creciente. Si yo no corrijo problemas de base, ese gasto explota y no hay capacidad alguna de ningún país en el fondo de financiar ese nivel de necesidad de atención de salud, ¿ya? Eh, que sí, que no. Estábamos hablando de los conjuntos de beneficios. ¿Qué es lo que te entregan los sistemas de salud? Lo que entregan finalmente en el sistema de salud son prestaciones y servicios, promoción, pero podemos paquetizarlo. Y eso no es gratis, hay que tener recursos físicos, humanos, financieros para poder ejecutarlo. Entonces acá viene de clave de empezar a decidir qué es lo importante atender, qué es lo urgente, qué es lo que tiene mayor impacto, cuál es la relevancia sanitaria, entre otras. En el fondo es definir un marco de valor y priorización, porque estamos en un momento de estrechez. Tener muy claro en la segunda capa que si yo decido mal, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo hago un gasto inadecuado? ¿Qué pasa si yo compro algo que no sirve o que hace daño? El costo de ello no es solamente que yo hice un derroche nomás por la mala compra, es que yo esos recursos no los usé para un fin que sí era útil, y ese es el costo de oportunidad. Entonces, los costos de una mala decisión no solamente esa mala decisión en concreto, es todo lo que además dejé de hacer con eso. Y ahí viene la herramienta, para mí es una herramienta, que es el proceso de toma de decisiones, que debiese ser fundado y transparente. Y para eso está este concepto de evaluación de tecnologías sanitarias, que uno no se imaginaría, ¿no es cierto?, que uno hiciera un puente sin hacer una evaluación social, una evaluación financiera de un puente. Acá, en mi mente, yo soy economista, es equivalente. Yo tendría que evaluar para decidir, ¿ya? Y bajo un proceso muy fundado con los actores que tienen que estar, con los conocimientos que tienen que estar. Y acá hay algo sumamente sensible, porque estamos hablando de la salud de la población y muchas veces el gasto cuesta mucho sacarlo. La evaluación de tecnología sanitaria también tiene que ayudar eliminar todo aquello que hacemos que no tiene evidencia de que resulte. Por lo tanto, está ahí la medida de hablar de medir costos y beneficios de lo que hacemos. Y por supuesto, todo esto desencadena en cómo yo compro las cosas, ¿ya? Cómo los seguros adquieren. Y para eso están los mecanismos de compra. Eficientes, pagos por desempeño, contratos por portafolio, distintos mecanismos que nos permiten distribuir el riesgo, porque acá tenemos múltiples actores, cada uno con sus intereses legítimos e incentivos. Los mecanismos de compra, que en el fondo recaen en materia de los contratos, busca equilibrar esos incentivos para lograr los objetivos, que son, volvamos, eficiencia, calidad, ¿no es cierto?, acceso a la salud, entre otros. Eso ya lo vi. Entonces acá surge el rol de la evaluación de tecnologías sanitarias como un instrumento útil para tomar decisiones fundadas. Acá está en inglés porque viene del paper como seminal, ¿no es cierto? Como de la última actualización de las definiciones. Y en el fondo quiero destacar que es un proceso, evaluación. Nuevamente es un proceso, no tiene que ser una institución en sí misma. Es un proceso multidisciplinario que busca determinar el valor de las tecnologías durante todo su ciclo vital. Eso también significa cuando hay que hacer el desuso.
¿ya? Y el propósito es informar al proceso de toma de decisiones para tomar decisiones que contribuyan a la equidad, a la eficiencia y a la alta como respuesta, ¿no es cierto?, desempeño del sistema de salud. O sea, está todo en línea con los objetivos finales que les mostré al principio, ¿no es cierto?, del marco analítico. Esta herramienta, proceso, tendría que estar en la gobernanza del sistema para que sea ejecutado por el sistema de financiamiento, para que sea considerado para el conjunto de definición de prestaciones de servicios, para que sea considerado cuando yo quiero generar recursos. Generar recursos es desde armar, no sé, maquinaria, ¿ya? No sé, cambiar el modelo de atención, ¿ya? La evaluación de tecnología sanitaria, primero es que el concepto de tecnología es amplio. Es un medicamento, es una vacuna, es un dispositivo, es un programa, es un procedimiento, es un sistema, ¿ya? Es un proceso que es formal y sistemático, transparente, que utiliza métodos para definir los beneficios y los costos, ¿no es cierto? O para considerar las opiniones de los participantes, ¿ya? Y lo que busca es entregar la mejor evidencia disponible para tomar una decisión fundada, ¿ya? El valor se evalúa, ¿no es cierto?, en función de sus efectos previstos e imprevistos, se compara con otras alternativas y esta evaluación, como es multitask, no es solamente económica, no es solamente de costos, tiene que considerar factores éticos, sociales, legales, la perspectiva de los cuidadores, de los pacientes. Es un proceso más complejo en sí mismo, ¿ya? Y como digo, uno puede ocuparlo en todo el ciclo o debiese ocuparlo en todo el ciclo de vida de una tecnología. Y eso incluye desde antes de su comercialización, durante, incluso cuando haya que desinvertirlo. Y acá lo destaque con rojo porque es algo que poco hacemos. Hay que evaluar lo que creemos que no está funcionando para tomar una decisión de eliminarlo. ¿Para qué? Para dar espacio a algo que sí verdaderamente sea útil. Entonces, el objetivo principal es apoyar la toma de decisiones, responder preguntas en dónde funciona, cuál es su impacto, si vale la pena financiarla, a quiénes se la tengo que entregar. ¿Es seguro? ¿Es efectivo? ¿Es una cubre una necesidad? ¿Responde a un problema de salud que nosotros, que el sistema haya priorizado o que esté dentro de un marco de valor? El proceso tiene múltiples actores y debiese ser conformado por múltiples actores porque cada uno tiene su perspectiva y cada uno sabe algo que el otro no sabe. El sector salud de por sí es muy multidisciplinario. Se buscan métodos, los métodos son revisiones, valorización de la evidencia, tener mecanismos de procesos de participación, que pueden ser de distintos mecanismos, pero tiene que quedar estructurado el cómo es, ¿ya? Y el proceso, en el fondo principal, ¿no es cierto?, es que nos permite finalmente priorizar y dar una recomendación. Los procesos de evaluación no necesariamente son vinculados a una decisión, pero sí contribuye a esa toma de decisión. La versión económica tiene distintas perspectivas, la versión de tecnología, perdón, tiene distintas perspectivas, el asegurador, los pacientes, el sistema de salud completo, social, el seguro, y hay distintos tipos de formas de análisis, y acá me quedo corta, la verdad, en todos los esquemas que hay. A nivel global, estos son temas, procesos muy instalados. ¿Ya? Es como no, es como obvio que existe. Está en Canadá, está en Francia, en Japón, ¿no es cierto? Alemania, Corea del Sur, Australia. Cada uno tiene una forma de institucionalizar este proceso. La gran mayoría ha generado agencias autónomas para generar estos procesos de evaluación para contribuir a la toma de decisión. No todas son vinculantes. En Latinoamérica nosotros tenemos en estos países que les señalo acá, Brasil, ¿no es cierto?, Colombia, Uruguay, Argentina, agencias. En otros países tenemos departamentos de evaluación que están al interior del Ministerio de Salud, o sea, de los Ministerios de Salud o de Sanidad. Pero el punto clave es, bueno, el rol de esta institucionalidad, tomándolo, no sé, un poco borroso, pero tomando los datos de una encuesta que hizo la OECD del año 2019, yo hice esto, está en proceso,
que identificaba qué sistemas, países hacían evaluación económica y qué de esos, en verdad, tomaban las evaluaciones para las decisiones, ¿ya? En medicamentos. Y la verdad, obviamente es una encuesta de la OECD que se ha autorreportado por los países, ¿ya? Pero la verdad es que tenemos una muestra acá, yo le puse una escala de colores, de como muy alto, muy bajo, tenemos heterogeneidad, ¿ya? Y lo que quisiera destacar de esto, que aunque se señale que se hace la evaluación, la verdad es que poco se usa para la toma de decisiones, ¿ya? Entonces, ahí nosotros tenemos un gap, Latinoamérica, Chile incluido, ¿ya? Eh, es clave, no es el deber ser tener instituciones porque sí, sino que comprender que la única manera de que hagamos sostenible lo que estamos haciendo en el tiempo es que generemos procesos transparentes, porque esa es la única forma de evitar posteriormente un sistema altamente judicializado, ¿ya? Porque se da el espacio para la discrecionalidad. Y en la discrecionalidad, en el fondo, queda el espacio para opinar de que lo que es justo o no es justo. Y eso mina la equidad. Conclusión y desafíos, según yo. Tenemos que estar adecuados a estos cambios globales. Post pandemia es otro universo. Tenemos crisis económica, tenemos el fenómeno, ¿no es cierto?, de Estados Unidos, que ha tensionado a la economía mundial y eso impacta en el sistema de salud y en las entidades locales. Tenemos un ambiente altamente volátil, que son estos ambientes VUCA, por lo tanto nos implica en tomar decisiones rápidas, aprender muy rápido también de nuestros errores y eso lleva a la... No podemos esperar 10 años para legislar, ¿ya? Cosas que son estructurales. Tenemos una restricción económica que nos lleva a priorizar y a no desperdiciar. La salud es un desafío global. Todos estamos trabajando para avanzar y mantener la salud universal, ¿ya? Con la crisis económica, eso puede estar en riesgo si no hacemos las cosas mejor. Pero frente a las crisis, como les mostré en la crisis de las ISAPRES, existen oportunidades. Esa crisis de la ISAPRES desencadenó en que se generaran nuevas iniciativas legales, que existieran nuevas modalidades de detención. Puedo estar en contra, a favor, etc. Pero existió una preocupación y una acción, ¿ya? Finalmente, los procesos de evaluación de tecnologías sanitarias son urgentes y son más que deseables, son urgentes para poder generar un gasto que sea sostenible y que tenga impacto. Necesitamos generar más impacto por cada peso invertido. El proceso de evaluación debe ser eficiente y oportuno. No nos sirve de nada procesos que se demoren 2 años, ¿ya? El diseño de esta evaluación tiene que estar adaptada y acorde al sistema de salud de cada país y acorde a la cultura y a sus capacidades. Y dado que en los países de Latinoamérica estamos más rezagados que a nivel europeo, acá el llamado también es a la coordinación, a generar alianzas para poder hacer más rápido la inclusión de estos procesos, comunicarse evidencia existen, ¿no es cierto?, a nivel global distintos conjuntos, redes, ¿no es cierto?, de apoyo, pero creo que todavía aún falta, porque si no, de lo contrario, estaríamos tomando decisiones basadas en evidencia y en procesos de evaluación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Daniela, por esta interesante presentación. Y a continuación iniciaremos la sesión de preguntas y respuestas. Y la primera pregunta que me gustaría hacerte es, ¿qué lecciones puede tomar Chile de modelos internacionales de financiamiento en salud? Difícil pregunta, porque modelo de financiamiento, la verdad, más que tomar lo que ya existe en otra parte, tú tienes que ajustar en Chile lo que sea pertinente para tu sistema. O sea, sí o sí, sistemas de financiamiento que se basen en la contribución, en los impuestos generales, ¿ya? Para evitar efectivamente lo que uno dice, esta inequidad en la posibilidad de tener un seguro de salud. Eso es lo principal.
y lecciones en el fondo en cómo definir el plan de beneficios, porque eso va de la mano en cómo yo financio ese plan de beneficios, ¿ya? Entonces, hoy día en este mundo, como dice, globalizado, en donde tú todo lo puedes consultar con Google, es bastante fácil hoy día versus 20 años atrás, ¿no es cierto? Aprender, ¿no es cierto?, de las experiencias comparadas. eh, Hay que incentivar los pagos por desempeño. No podemos seguir con estos sistemas de pago del fee for service, que es cuando yo quiero, consumo. ¿Ya? Eso hace totalmente insostenible el sistema. Y otra consulta que me gustaría hacerte es desde tu experiencia como economista en salud, experta en políticas públicas, ¿qué reformas de políticas o de estrategias de financiamiento consideras clave para mejorar el sistema sanitario en Chile en el contexto actual y considerando que el poder legislativo avanza bastante lento? ¿Qué otras acciones o mecanismos podemos activar para impulsar cambios significativos y avanzar hacia un sistema más equitativo, sostenible en Chile? Mira, en términos del financiamiento y dado que los cambios son bastante incrementales en el tiempo, de a poquito, nosotros en Chile la gran base del financiamiento público se define en la ley de presupuesto, ¿ya? Y la ley de presupuesto de la Nación de Chile te permite, se hizo el cambio de pago por GRD, que es Grupo Relacionado por Diagnóstico, a través de la ley de presupuesto. No existe una ley sobre eso. Eh, Tú puedes avanzar en profundizar esos mecanismos de pago para ser más eficiente. Eh, Tú puedes corregir las transferencias desde el nivel central hacia la atención primaria, que debe ser mucho más efectivo, ¿no es cierto?, en su atención para poder evitar los costos futuros. Tú puedes generar incentivos, por ejemplo, a los convenios, no sé, voy a decir así, castigo por derivaciones desde la atención primaria a la secundaria innecesarias. Hoy día no existe nada de eso, ¿ya? Por lo tanto, tenemos un tema no menor de pérdida de recursos y también de un paciente que viaja por el sistema entre un nivel de atención y otro nivel de atención, pero en el fondo existe este tema de que en el fondo nadie se hace cargo o tiene un costo por haber hecho una derivación que era innecesaria, ¿ya? Entonces, tú hoy día con las herramientas actuales, ¿tú tienes posibilidad de hacer más? Sí. No necesito un cambio reestructural de la vida. ¿Yo podría instalar procesos de evaluación de tecnología sanitaria? Sí. Lo podría hacer en FONASA, lo podría hacer en MinSal, lo robustezco, sobre todo en FONASA que define los planes de beneficio que son la base para la atención para el sistema privado. Eso debiese estar todo con proceso técnico. Eso es una norma técnica y eso el nivel central hoy día, con las reglas del juego vigente, lo puede hacer perfectamente. Y no significa un mal costo, ¿ya? En sí. Y la última pregunta, ¿qué opinas de la inclusión del MCDA o análisis multicriterio en ETESA para tecnologías destinadas a enfermedades raras, poco frecuentes o huérfanas donde las tecnologías son de alto costo? Entramos ahí en un tema, ¿no es cierto?, súper como específico, ¿no es cierto?, qué pasa con las enfermedades poco frecuentes. Efectivamente, como tú tienes pocos datos, ¿no es cierto?, dado como por ser enfermedad poco frecuente, los estudios clínicos tienen suficiente N de pacientes. Yo estoy de acuerdo en que tú tengas que ampliar, ¿no es cierto?, el scope del análisis de las metodologías. No veo posible que tú tengas que tener el mismo método de evaluación para todo el conjunto de problemas de salud, porque tenemos un tema efectivamente con las enfermedades poco frecuentes. Ahora bien, no sacamos nada con evaluar eh, diagnósticos, tratamientos, etcétera, bajo el mecanismo que se defina que sea más apropiado, si tú no le das cabida en el sistema de beneficios. O sea, en el fondo, no es suficiente solamente evaluar, es qué hago con esa recomendación, ¿ya? Que sea de la mejor forma posible. Si hay algo que sea más simple y te sirve, perfecto. O sea, si estamos buscando el gold estándar de cómo se debe evaluar, también perfecto. Vas a tomar una mejor decisión. Pero eso tiene que ir de la mano en que tú generes evidencia para una decisión, no porque solamente quiero saber. Si nadie va a tomar una decisión con eso, la verdad es una pérdida de recursos en sí mismo hacer el análisis.
radical. Pero en el fondo es como cuando uno estudia cosas. Si no voy a dar un impacto, nadie va a hacer uso de esa evidencia, tu tiempo debes ocuparlo entonces en otro tipo de evidencia o para otro tipo de cosas. Totalmente de acuerdo. Bueno, Daniela, muchas gracias por esta magnífica presentación, por responder nuestras preguntas y desde la Federación Mundial de Asociaciones de Salud Pública agradecemos sinceramente tu participación en esta Semana Mundial de la Salud Pública 2025 y a todos quienes nos acompañaron hoy. Gracias por su tiempo, interés y preguntas y recuerden que pueden conocer más sobre nuestras iniciativas y actividades globales en el sitio web de la Federación Mundial de Asociaciones de Salud Pública y nuestras redes sociales. Gracias nuevamente, Daniela, y a cada uno de ustedes. Hasta pronto. Y chao, gracias. Chao.